Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, el CUSEA y la UAM Azcapotzalco agradecemos su presencia. Continuando con los trabajos del tercer seminario del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores, continuamos con la parte del panel de expertos, el cual está titulado Desafíos en el campo de las investigaciones de trayectoria estudiantil, egresados y mercados laborales. Para ello nos acompañan 3 expertos que provienen de diferentes instituciones. Para ello me voy a permitir presentarlos y leer una muy breve reseña curricular de cada uno. El doctor Alfredo Walde es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, cuenta con maestría en política y economía internacional por el CIDE y es miembro del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, de la Asociación Mexicana Científico y Tecnológico, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, miembro del Comité Científico del Colegio Franco-Mexicano de Ciencias Sociales, el Colegio Franco-Mexicano, y es miembro distinguido de la Comisión de Evaluación FOMIX Baja California, Fondo Mixto de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT, Gobierno del Estado de Baja California. Actualmente es investigador titularse en el Colegio de la Frontera Norte y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 3. Por su parte, el doctor Ignacio Román es doctor en Estructuras Productivas y Sistemas Mundiales por la Universidad del País. Es diplomado en Estudios Avanzados en Economía del Trabajo y Política Social, también por la Universidad del País, y es licenciado en Economía por la UNAM. Es profesor investigador del ITESO desde 1997. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999 y actualmente se encuentra en el nivel 1. Finalmente, el doctor Vitzi de Urias es doctorado en Educación, con mención honorífica en el doctorado interinstitucional en Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con maestría en Ciencias con especialidad en Educación del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB IPN. Es licenciado en Trabajo Social y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1995. Actualmente es nivel 2. Sus líneas de investigación son políticas gubernamentales para la educación superior, cambio institucional, organización y gestión, evaluación, financiamiento, planeación y estudiantes y egresados. Ha desarrollado el proyecto InfoASIS, que es un proyecto comparado internacional para la creación de sistemas de información sobre universidades de América Latina y Europa, el cual es coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con IESAL y UNESCO. Agradecemos entonces la presencia de estos distinguidos invitados. La dinámica que tendrá este panel será aproximadamente una exposición de cada uno de ellos por 30 minutos. Una vez agotada esta intervención y si contamos con el tiempo, abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Sin más, entonces, cedo la palabra al doctor Alfredo Walde. Para ya está puesta el doctor, que se dé el orden del detalle del programa. Hacemos tu presentación. ¿Cómo se sentía? Bueno, ya. Ahí está. Muy evidente. Bueno, finalmente ahorita sí.
Entonces yo finalmente presento este trabajo, aunque no sé quién dice exactamente, pero estamos discutiendo que cada quien tendría que presentar el trabajo del otro para ver si entiende las pantallas, como una nueva forma didáctica para aprender. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación de muchos conocidos, iba a decir viejos conocidos, pero tan viejos no somos todavía, ahí andamos. Y me da mucho gusto estar otra vez en la UDG y espero seguir trabajando con usted. Quiero poner a discusión algunos desafíos para este trabajo que estamos haciendo sobre trayectorias, egresados y mercado laboral. Creo que existen varios desafíos importantes, parte de ellos ya los señaló Adrián por la mañana. Uno primero muy importante es que no existe información muy confiable ni comparativo sobre egresados, y la información que tenemos sobre el mercado de trabajo en México es muy pobre también. Esa es una diferencia muy importante con países desarrollados donde la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda por lo menos sabe quién trabaja dónde y cuántos impuestos paga. Aquí no sabemos nada al respecto. Un segundo desafío muy importante es que la información que tenemos, pues raras veces se analiza. Si uno pasa por las dependencias de planeación en las universidades públicas o privadas o las secretarías de gobierno, tienen enormes bases de datos y nadie nunca los mira. Un ejemplo es la evaluación que hacemos cada año de nuestro personal académico que lleva estímulos y todo lo demás. Nadie analiza los datos. Y nosotros aquí podemos decir que somos miembros del SNI, pero nunca han evaluado la evaluación del SNI después de 30 años. Entonces no se hace nada con la información. Lo peor de este caso es que en ausencia de información o ausencia de análisis se plantea una gran cantidad de suposiciones, conjeturas y se crean mitos. Se dice que el 60% de los egresados se dedica a ser taxistas y cosas por el estilo. Y esos mitos a su vez llevan a tener una vida propia y se conviertan luego en verdades porque todo el mundo piensa que son verdad. Y el paso siguiente es que esos mitos dan lugar a políticas que no solamente están mal informadas, sino que son muy costosas. También un sistema nacional de becas para estudiantes cuesta millones de pesos y nadie sabe cuál es el efecto. Esos son algunos mitos. Uno, pues tengo que limitar la lista porque nomás me llevo media hora. Uno es que la educación superior lleva al desempleo. Y ya saben que la semana pasada la OCDE anunció que el mercado laboral favorece a los que menos educación tienen. Documento de prensa de la OCDE que manda una señal al mercado laboral y a los estudiantes futuros en educación que pues no vale la pena estudiar en la universidad. Otro mito es que muchas carreras están saturadas y a su vez la saturación lleva al desempleo, a salarios más bajos y a menos satisfacción con el empleo.
Otro mito que anda muy persistente por acá y que ha criticado fuertemente Jordi es que nuestros egresados carecen de competencias. No tienen las competencias que el mercado requiere. Y el último mito es que los estudiantes pobrecitos tienen que trabajar y con eso se atrasan para terminar la carrera o desear. Vamos a ver cada uno rápidamente. Esos datos son de una encuesta internacional que se llama ProFlex, donde se aplicó el mismo cuestionario en 35 países, 36 si contamos a los chinos que piratearon el cuestionario. Como pueden ver, la tasa de desempleo es más alta en México que en otros países. Pero no es mucho más alto y los datos son de 2008-2009 y mientras tanto España ha subido de manera muy impresionante, igual que Grecia, que no aparece ahí. Pero es el 14.5. Ahora, esa es la tasa bruta. O sea, todos los que reportaban no están trabajando. Ahí entran también las amas de casa y otros. Los datos que manejó la OCDE la semana pasada y los tuve que buscar se basan en una encuesta que se llama ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que aplica el INEGI cada cuatrimestre, creo. Y con base en esos datos, la OCDE calculó la tasa de desempleo neta. O sea, todos que no tienen trabajo, pero sí están buscando, indiquen están buscando. Con base en eso, la OCDE concluyó que la tasa de desempleo para los que tienen solamente primaria o menos es de 3.5%, y para los que tienen licenciatura y posgrado es de 4.8%. Conclusión de la OCDE, pues no van a estudiar un posgrado. La tasa de desempleo es más alta. No tomaron en cuenta todos los que trabajan en el sector informal. Y como pueden ver, para el caso de los que tienen primaria o menos, el 78% trabaja en el sector informal. O sea, tiene que buscar un empleo como lavacoches o cosas por el estilo. Pero según los cálculos de INEGI, todos los que están empleados, aunque sea en el sector informal, no están desempleados. Entonces tenemos datos maravillosos en México. Nuestra tasa de desempleo abierto es de los más bajos en el mundo. En otros países, en países desarrollados, está prohibido trabajar en el sector informal. Ese es como el mercado negro. Si consideramos el sector informal en México como mercado negro, nuestra tasa de desempleo para los que tienen solamente primaria se subiría hasta el 81.5%. Eso no es un mercado de trabajo que favorece a los que menos estudios tienen, al contrario. Solamente el 21% de los que tienen licenciatura y posgrado trabajan en un sector informal, que bien pueden ser médicos o abogados que tienen su despacho pero no declaran los impuestos. Entonces, esos criterios son mal manejados. La tasa de desempleo no es tan alto como parece, pero en la realidad sí lo es. Pero la tasa de desempleo en México es hoy en día mucho más bajo que en España y Grecia, donde ya llegaron al 25%. Y uno, si miran los datos, llega a la conclusión que el problema no es el sistema educativo, sino la economía.
Segundo mito, algunas carreras están saturadas y eso ha llevado a recomendaciones de poner topes a carreras como Derecho, Contaduría, Administración, y a la creación de un gran número de nuevas carreras. Cuando yo empecé a trabajar en la UAP ofrecía 19 licenciaturas. Ahorita anda por encima de 50. La UNAM ya anunció hace unos años orgullosamente que tiene más de 100 programas de licenciatura en cualquier cosa. Y también llega a recomendaciones de subsecretarios, incluso que dice, los que están obcecados con estudiar una carrera saturada, que se vayan al sector privado y que paguen. No hay lugar para ellos en la universidad pública. Esas son las tasas de desempleo por sectores, áreas de conocimiento. Como pueden ver, el desempleo no es muy alto en económico-administrativos. El área más problemático en el caso de México es el área de ciencias, donde están los que estudian nanotecnología y esas nuevas carreras que prometen mucho, y física y química. Ahí la tasa de desempleo es el 27%, el más alto en México. Entonces, las carreras saturadas no están saturadas en cuanto a tasa de desempleo. Los más prometedores, por si quieren mandar sus hijos a la universidad, están en económico-administrativos, aquí estamos bien ubicados, y en técnicas. La ciencia no promete mucho, a menos que uno entra después de muchos años al SNI y gana un salario digno, pero también postulan que esa saturación lleva a bajos salarios. Entonces, como hay muchos que compiten entre abogados por un puesto, bajan los salarios. Y según las declaraciones oficiales, hay carreras que prometen mucho, como nanotecnología, biólogo marino, y antes hablaba mucho sobre pilotos de avión, pero eso fue antes de la crisis de Mexicana. Ese es el ingreso promedio mensual que reportan los egresados en Proflex, para el caso de México. Como pueden ver, lo mejor pagado aquí en México es la carrera de Derecho. Normalmente en ciencias los salarios son bajos. Entonces las carreras saturadas no andan nada mal cuando se trata de salarios. Lo que andan otra vez mal son carreras como ciencias. Un factor adicional que estuvo ausente, creo yo, en la presentación de Adrián hoy en la mañana es que el proyecto de aquí no hizo la comparación entre universidades públicas como la UDG y las universidades privadas de élite. Hemos encontrado en Proflex que los egresados de las privadas de élite ganan entre 3 y 4 veces más que los egresados de los públicos. Y entonces, a lo mejor desaparece la influencia del origen socioeconómico de los padres una vez que entran los estudiantes en la universidad, pero se da otro fenómeno paralelo, es que los de altos ingresos socioeconómicos mandan sus hijos a la universidad privada y ahí se afirman las diferencias en equidad. Entonces ahí
origen si continúa a ser destino. Otra cosa es la satisfacción con el empleo. Ahí encontramos cosas muy extrañas. Encontramos en Proflex que de manera comparativa los egresados universitarios mexicanos son los más satisfechos en el mundo. Bueno, en los 35 países que participan. Y que hay diferencias muy extrañas por área de conocimiento. Los más satisfechos son los que trabajan en el área de salud. Entonces, no hay una relación directa entre el nivel de ingreso y la satisfacción. La satisfacción parece depender más de la coincidencia entre lo que uno estudió y donde trabaja, mucho más que por el ingreso. Pero también hay un extraño fenómeno de masoquismo, porque los mexicanos ganan menos que sus colegas en otros países y las mujeres ganan menos que los hombres, pero igualmente reportan estar más satisfechos. Entonces, tal como parece, entre menos le pagan a uno, más satisfecho está. Eso es un dato que no tenemos que comunicar a los empleadores. El otro es que a los egresados les faltan competencias. Pero ¿cuáles son? Según la encuesta de Proflex, que midió 20 competencias y hubo algunos estudiantes que presentaron hoy en la mañana datos de eso, esos son los más importantes. La capacidad de tomar decisiones es la más importante. Y les preguntamos acerca del nivel propio, que es como un tipo de autoevaluación, el nivel requerido en el trabajo y la contribución que hizo la universidad, según ellos. Como pueden ver, los más importantes son los que no aparecen en el currículum, en ninguna parte. Trabajar bajo presión, ser puntual y cosas por el estilo, no hay todavía cursos en el currículum para eso, ni muchas observaciones de los profesores de hay que estar puntualmente en clase. Las competencias menos valoradas que encontramos en Proflex son el dominio de un segundo idioma, básicamente el inglés, cosas de computación, manejo de paquetería, y el conocimiento de otras disciplinas. Esas son justamente las acciones o cambios curriculares que las universidades han insistido a implementar. Hoy en día, para entrar a la maestría o al doctorado, uno tiene que tener por lo menos 450 puntos en TOEFL, porque si no, ni entra. Hay que dominar el inglés, pues no sirve en el mercado del trabajo. Eso no solamente se dio en México, sino en países donde se habla más inglés, como Holanda, no era tan importante. Y la tabla de Proflex también indica que no hay una falta de competencias. Los egresados en promedio indican que su propio nivel equivale al nivel exigido en el trabajo, entonces no hay una brecha, no faltan competencias, ahí no está el problema. El último punto, los pobres que trabajan o los trabajadores pobres.
En ese aspecto encontramos muchas cosas muy parecidas a lo que Adrián presentó en la mañana. Hemos encontrado que la situación del trabajo, el hecho de que el estudiante trabaja, sí puede influir en la deserción. En un estudio que hicimos en la UAP encontramos que la queja más fuerte de los desertores fue que los horarios de estudio no eran compatibles con los horarios de trabajo y por eso optaron por desertar y irse a trabajar. Pero hemos encontrado que los que terminan, que llegan a ser egresados con un título, no se tardan más que los que no trabajan para nada. Es mentira. Tampoco sacan promedios de calificación más bajos, ni se quedan sin tesis. Pero sí demuestran tasas de desempleo mucho más bajos que los que no trabajaron, encontraron trabajo mucho más rápido. De hecho, ya habían encontrado trabajo antes de titularse. Están más satisfechos con su trabajo y reportan niveles de competencias mucho más altas que los que no trabajan. Y finalmente ganan más ahí. Entonces, en conclusión, creo que la recomendación sería que continuamos con este tipo de estudios porque revelan muchas cosas muy interesantes y echan abajo muchos mitos que inspiran a políticas. Y creo que ahí debemos establecer un diálogo entre los que hacemos investigación y presentamos resultados y los tomadores de decisiones tanto dentro de la institución como a nivel gubernamental. Creo que es de suma importancia porque si no continuamos con políticas que se basan en arena movediza y que no causan mejores resultados en la educación. Y como propuesta final, a lo mejor tendríamos que pensar después de tantos años trabajando en eso, en hacer un estudio nacional sobre egresados, financiados por el gobierno o quién sabe quién, pero con un mismo cuestionario en todas las universidades para que podamos dar algo con un poquito más certeza acerca de lo que pasa en el tránsito entre la universidad y el mercado laboral. Ya, con eso nos dejamos. La participación del doctor Vince de Ver y cedo la palabra al doctor Ignacio Román. Bien, pues muy buenas tardes. Antes que nada, realmente un agradecimiento muy fuerte a la Universidad de Guadalajara, al CUSEA especialmente, pues por permitirme estar aquí, justamente con Vince, con Alfredo, con Alejandro, porque finalmente estamos en un espacio de discusión abierto, creo yo muy interesante y realmente es un gusto. Y ahora, en cuanto a propiamente el tema específico, desafíos en el campo de las investigaciones de trayectoria estudiantil, egresados y mercados laborales, más que plantearme toda una presentación específica como plantea Vince a partir de los estudios, a mí lo que me surgieron fueron muchísimas preguntas. Y es eso lo que quisiera abordar, es decir, cuando además vi que iba a ser este evento en una sala de gobierno en toma de decisiones, dije, ay no, dije, ¿qué decisiones van a tomar? Entonces dije, no, vamos a plantearnos preguntas más que tratarles las respuestas, porque creo que nuestra función como universitarios en gran parte también es esa, es decir, por dónde adelantar y por dónde preguntarnos cosas respecto a fenómenos fundamentales sobre temas tan significativos como trayectorias estudiantiles, qué ocurre después como egresados y cómo responde el mercado laboral al respecto.
Entonces, bueno, yo ahí lo primero que me pregunto, casi no se ve, pero es, ¿para qué venimos a la universidad? Finalmente. Normalmente lo que se nos maneja es, bueno, la liga actual es que tienes que ser suficientemente rentable para que seas merecedor de ser contratado. Qué amable, muchas gracias. Yo diría, sí, bueno, efectivamente hay una relación con empleo, pero en realidad es simplemente esa la única respuesta posible. Realmente investigamos en términos generales entre los estudiantes por qué están aquí, qué es lo que están buscando de estar acá. Yo me planteo una serie de respuestas que me parece que pueden ser igualmente válidas. Entre otras, se dice, lo cual me parece muy contradictorio, es que tenemos que responder al mercado de trabajo, pero por otro lado se dice que no hay que formar asalariados sino emprendedores. Si son emprendedores, los emprendedores no están en función de un mercado de trabajo previo. Pues primero pónganse de acuerdo en qué es lo que se está buscando realmente, porque entonces son dos objetivos que aparecerían como contrapuestos en primera instancia, y si son complementarios, entonces habría que analizar muy bien el peso de uno y otro en este sentido. Igualmente habría que considerar que la tradición histórica de la universidad, desde las primeras universidades, allá en todavía la Edad Media, cuando nosotros hablamos de la Sorbona, cuando nosotros hablamos de Oxford, cuando nosotros hablamos de Salamanca, pues bueno, estamos hablando finalmente de un interés fundamental por la información, por el conocimiento, por la sabiduría, y no por decir, es que es esto lo que me va a permitir ser rentable. Y me parece que todavía hay un interés, afortunadamente, muy grande por la cultura, por el conocimiento, más allá de decir de qué voy a trabajar y cuánto voy a ganar. Una tercera cuestión es que pues también venimos a la universidad para hacer otras cosas, ¿no? Digo, algo que yo frecuentemente digo es, al menos en lo personal, la competencia más importante que yo adquirí en el bachillerato fue aprender a besar y a tener novia, y me parece que se vale. Es decir, también hay una serie de búsquedas significativas más allá del sentido puramente laboral. Me parece que es muy importante ubicar también otro tipo de formas de vida que ofrecen las actividades culturales, las actividades deportivas, la diversión. También puede ser por imagen social, el hecho de decir es que yo quiero que me digan licenciado, o maestro, o doctor, más allá de decir quiero estudiar o quiero conocer algo. Otra es, finalmente estoy comprometido con mis papás, o estoy comprometido con quien me mantiene. Otra es, bueno, pues ¿qué me queda? Pues es lo que toca. Finalmente es una inercia de vida. Y otra puede ser por razones desconocidas. Realmente sabemos por qué están los estudiantes en la universidad. Creo que un elemento, una línea de trabajo fundamental tendría que ser esa. Y en función de para qué se viene a la universidad, creo que valdría el analizar los mecanismos justamente de seguimiento de estudiantes, de egresados y de evaluación del sentido que le estamos dando. Y no partir simplemente de que el objetivo de la universidad es uno y único y simplemente no nos salimos de ese. Creo que entonces hay que ver qué razones son las que pueden ser importantes a nivel personal, cuáles son las importantes a nivel social y qué puede surgir de esto que estamos viendo. Básicamente es como una primera línea que habría que ubicar. Ahora, si planteamos esta determinación multicausal, se vuelve mucho más compleja la evaluación de la trayectoria estudiantil, porque entonces no podemos evaluar los resultados de los estudiantes simplemente con aquel objetivo único. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? Bueno, yo diría que hay sociales, yo diría que hay económicos y que hay además a nivel general, pero también a nivel personal. Una primera cuestión es, algo que se ha llegado a hacer de manera muy grave, yo diría en estudios del Banco Mundial y en parte de las determinaciones de política pública, es la de señalar, por ejemplo, que la universidad pública es un gasto ineficiente. Básicamente lo que se dice es programas como el Oportunidades o el Prospera fundamentalmente van dirigidos hacia los estratos de menores ingresos de la población, los desayunos escolares también, el seguro popular también.
Sin embargo, cuando nosotros vemos quiénes van a las universidades públicas, lo que se dice a nivel gubernamental llega a ser, no, pues que quienes van son las gentes del 30 o 40% de ingresos más altos. Por lo tanto, estamos utilizando recursos públicos que vienen de toda la sociedad para estar financiando a los estratos de mayor ingreso. Por lo tanto, es un gasto regresivo. Me parece que es un discurso terriblemente tramposo por muchísimas razones. La más importante de ellas es por considerar que el gasto, entrecomillado, en estudios universitarios es evidentemente comparable solo con programas como oportunidades, como si fuese simplemente una transferencia de recursos monetarios hacia cierto grupo de población, y no es el estar considerando formas de concebir una sociedad, un país, un Estado, formas de entender una dinámica de desarrollo que pueden ser distintas a la de los grupos justamente más predominantes de este país. Esto además de que si uno ubicara el conjunto de la política pública en este sentido, seguramente que gran parte del gasto público no va dirigido al 10%, sino posiblemente al 1 por mil más rico de la población o de las empresas, fundamentalmente porque son los que generan el atractivo de dólares hacia este país. Entonces, me parece que el trabajar con estos criterios es algo finalmente negativo para la sociedad. Un siguiente elemento es, si nosotros vemos las implicaciones económicas de estudiar la universidad, las implicaciones económicas en función de qué? En función del mercado es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las implicaciones? Pero ¿cuáles son las implicaciones para quién? Podemos tener implicaciones X, digamos, para la empresa, muy positivas, pero que no sean positivas para el trabajador. Gente que sea bastante rentable, pero que sea muy mal pagada. ¿Cómo evaluamos ahí la universidad? ¿Cómo evaluamos la universidad con egresados que llegan a ser contratados, en el mejor de los casos, con honorarios o con empleo eventual, con niveles de ingreso bajos, sin prestaciones, pero que tienen conocimientos para ser fuertemente rentables? Es decir, estamos hablando... perdón. Gracias. Gracias. ¿Estamos hablando de eficiencia o estamos hablando de ineficiencia? ¿Es exitosa la universidad o no? Ahí para la empresa diríamos que sí, pero para el egresado no. Entonces, bueno, es otro elemento que creo que hay que analizar. Y por otro lado, me parece que hay un problema muy fuerte en la forma interna en la que evaluamos, y es la lógica de las notas, las calificaciones, el 10, el 8, el 6, y que genera enormes problemas también en términos de la trayectoria de los egresados. ¿Hay alguna relación realmente en la trayectoria de los egresados y las calificaciones que sacamos cuando estuvimos en la universidad? Creo que, por ejemplo, ahí valdría la pena abordarlo, y si no la hay, ¿por qué no la hay? Una puede ser, lo que se está premiando no es el conocimiento o la eficiencia, sino lo que se está premiando son relaciones sociales. Otra puede ser, lo que ocurre es que las calificaciones no nos dicen nada sobre el aprendizaje real o sobre las competencias que están adquiriendo los estudiantes. Y en última instancia ni siquiera sabemos propiamente qué es lo que está quedando propiamente de la universidad en los estudiantes, más allá de la lógica de las notas, aunque haya estudios puntuales. Pero digamos, no existe, digamos, una lógica de debate social amplio sobre el papel que cumplen estas circunstancias. Otro elemento es, a ver, y vamos a evaluar a todos por igual. A ver, si tenemos estudiantes que provengan de un medio intelectualmente muy favorecido, que han estado en el medio de un entorno de estudios durante toda su vida y que finalmente les puede ir muy bien en la universidad nadando de muertito, es posible que ellos finalmente sean mucho mejor valorados que gente que provenga de medios extremadamente desfavorecidos y que hagan un esfuerzo enorme para poder obtener notas o resultados que aparecerían como mediocres en el plano de las calificaciones. Entonces, no estamos a través del sistema de notas generando procesos de injusticia y de inequidad entre los estudiantes a la hora de plantear un mismo rasero sin tener claridad en el conjunto. Yo creo que ese es otro elemento que valdría la pena considerar. Y por último, finalmente tampoco podemos decir que no se evalúen,
porque no podemos decir simplemente, pues ven aquí y que cada quien haga lo que quiera. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí me parece que hay que plantearse con mucha claridad la lógica de cuáles son los alcances y cuáles son los límites de los sistemas de evaluación que tenemos, y creo que hay que evaluarlos en función de qué es lo que queremos con los estudiantes. Y si lo que queremos es simplemente una lógica de decir que consigan chamba y ganen dinero, me parece que sería terriblemente obtuso, y me parece que no es eso lo que finalmente deberíamos de estar buscando. Luego, la cuestión está de las competencias. Esto es algo que, viendo en el diccionario desde la Real Academia de la Lengua, dice uno, a ver, ¿qué quieren? ¿Competencias en qué sentido? Porque podemos hablar de una doble acepción radicalmente distinta una de la otra. Una es entender la competencia para ser competitivos, lo cual implica forzosamente una lógica de rivalidad con los demás, una lógica de olimpiadas, una lógica de decir, a ver quién gana más, a ver quién se coloca mejor, a ver quién es el más bueno de la película. Y otra lógica totalmente distinta es la de entender la competencia en el sentido de ser competente, es decir, en el entendido de ser capaz de movilizar los recursos que uno tenga de conocimientos, de habilidades, de actitudes, para poder tener un desempeño conforme a lo que uno pretende. Eso no implica estarse peleando con el de al lado. Desgraciadamente, lo que nosotros estamos teniendo en términos generales es un manejo ambiguo, pero es un manejo ambiguo donde tiende a predominar la primera versión, la versión del ser competitivo. Y entonces entramos en problemas muy fuertes de ubicación, y entonces estamos diciendo siempre, a ver, quién es mejor, esta carrera o la otra, esta universidad o la otra. Y al final no ubicamos de nuevo que estamos compitiendo entre desiguales y que el contexto de cada quien es diferente. A nivel internacional se está planteando una lógica, desgraciadamente, y las condiciones de incertidumbre financiera, del sálvese quien pueda. Y entonces uno diría, a ver, el griego por ser griego es menos competitivo y por eso a los griegos les va muy mal. No, pues el problema es que viene una crisis, o vino una crisis de un tamaño absolutamente descomunal, que afecta más allá de los factores individuales a los griegos, como nos afectó a nosotros en las diferentes crisis, en el 82, en el 95, en el 2008, y que nos tienen todavía ahora con niveles de ingreso extraordinariamente bajos en el plano internacional. Una segunda cuestión es la trayectoria nacional. A ver, podemos hablar de que tenemos muchas aspiraciones, pero tenemos un país que tiene más de 30 años, 32 años, no, 33 ya, estancado, con crisis recurrentes y en una lógica de laboral de creciente flexibilización y de mayor incertidumbre. Entonces no es nada más diciendo el que es perico donde quieres verlo, sino es entrar a una evaluación de en qué circunstancias estamos para ver cómo evaluar dentro de esas circunstancias lo que cada quien puede hacer o logra hacer. Y por otro lado, la trayectoria local, concretamente pensando en Jalisco, lleva un problema muy fuerte para los estudiantes. Estamos teniendo un Estado de la República que se concentra prácticamente en la producción para un solo mercado, los Estados Unidos. Estamos teniendo que prácticamente todo lo dirige hacia dos sectores de actividad económica, la microelectrónica y las autopartes. Y que entonces unos cuantos sectores y un solo mercado nos generan muy pocos empleos. Y en este sentido se dice, sí, aquí sí es muy importante el inglés y la computación, pues para entrar a trabajar por 3,000 pesos a un call center y para seguir ahí. Pero uno dice, a ver, ¿es eso lo que estamos realmente buscando? Además tenemos otro problema, y que es la cuestión ambiental. ¿Se requieren biólogos marinos? Evidentemente que sí, mientras estén acabando las especies en el Golfo de California, ¿no? Porque después ya no sabemos qué va a hacer, igual que con la crisis de Mexicana. Es decir, no podemos aislarnos de lo que esté ocurriendo alrededor. Un siguiente punto muy fuerte en cuanto a los factores de seguimiento o de éxito de los egresados es la trayectoria demográfica. Estamos teniendo un problema muy fuerte, no solamente en el sentido de decir es que yo tengo que estudiar y tengo que aprender para poder trabajar y para sostenerme a mí y a mis hijos. No, les tengo una mala noticia, también me van a tener que sostener a mí. Y el problema es que los que somos más viejos somos cada vez más,
vivimos más tiempo y el costo de atención por año es mayor. Y entonces vamos a tener que ser atendidos por las generaciones más jóvenes, que están siendo cada vez peor pagadas, que están con trabajos más precarios, que no están cotizando suficientemente de seguridad social. Y esto evidentemente alimenta más un problema de bomba de tiempo. Todo esto no es para decir que no se puede hacer nada a nivel individual, pero sí para preguntarnos qué es lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer como estudiantes? ¿Qué es lo que podemos hacer como profesores, tanto a nivel individual como grupal, en medio de un contexto difícil que generalmente y desgraciadamente nos has vendido como si dependiera exclusivamente de cuestiones de orden individual y no de un entorno social? Y por otro lado, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué ocurre con los mercados laborales? Aquí hay algo que me hace mucho ruido. Todo mercado está constituido por oferta y por demanda. Eso es el mercado de trabajo, oferta de trabajo, demanda de trabajo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de empleo, estamos hablando de algo que es mucho más amplio que el mero mercado de trabajo. Estamos hablando en términos generales del conjunto de población que está contribuyendo a la generación de una riqueza nacional o global o local. En otras palabras, estamos diciendo que el problema del empleo va más allá que un problema puramente de mercado. Y aun cuando lo remitiéramos a mercado, el mercado, y es algo que también ha estado trabajando Jordi, no es solamente demanda de trabajo. Si decimos es que tenemos que actuar en función de las necesidades del mercado, bueno, pero yo, si soy oferta, también soy mercado. ¿Por qué tengo que actuar yo solamente en función del mercado como si el mercado fuese solo la demanda? Entonces, ahí hay un problema fuerte. Un segundo problema es el estar considerando que lo que requiere el mercado es lo que requiere la sociedad. La pregunta recurrente que hago es, bueno, en este país sobran o faltan médicos. Si nosotros lo ubicamos en términos de demanda de mercado de trabajo, sobran, porque puede haber muchos médicos que no puedan estar trabajando de médicos, aunque quisieran estarlo haciendo. Si nosotros lo vemos en términos sociales, si vemos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, hay una enorme escasez de médicos en este país. Es decir, la gente efectivamente no necesita médico por una razón muy sencilla: no tienen con qué pagar. O porque no hay centros de salud, o porque los centros de salud no tienen el equipamiento básico para que pueda trabajar un médico. Entonces, ahí viene otra cuestión fundamental. Las universidades debemos de formar en términos de las necesidades del mercado o también en términos de las necesidades de la sociedad. Y en este sentido, también es muy importante el para qué queremos estudiar. Queremos hacerlo para reproducir y para repetir los esquemas predominantes, lo que nos digan desde las grandes cámaras empresariales, o al contrario, tenemos que formarnos procurando romper inercias y tratar de buscar caminos diferentes, sobre todo en un país como el nuestro, con 30 y tantos años de rezago. Y dentro de eso también, cómo no olvidar lo individual, es decir, cómo considerar aquellos aspectos que tienen que estar relacionados forzosamente también con la satisfacción que tenga cada quien del trabajo que realice. Por último, simplemente yo creo que lo que es muy importante es ubicar que las respuestas, insisto, no están dadas. Es ubicar que efectivamente entender o darle el sentido a la universidad en este momento y en este lugar implica forzosamente tratar de tener un conocimiento mucho más amplio del entorno y mucho más amplio sobre cuáles son los objetivos de todos los actores que están interviniendo en el sistema educativo, y no solamente de las empresas, sino principalmente de los jóvenes, de los académicos y de los requerimientos del conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Agradezco la intervención del doctor Ignacio Román, y para cerrar esta ronda cedo la palabra al doctor Alfredo Walter. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por haberme invitado a exponer algo sobre este tema que a mí particularmente me... Disculpen, la voz me falla un poco por las refrigeraciones, humedades, el grito, etc.
Bueno, voy a dividir la exposición en dos partes, una parte de audio, es decir, voy a leer unas notas que tengo aquí, y una segunda parte audiovisual, que es el famoso PowerPoint, que todo académico debe llevar por delante. Lo que voy a comentar surge en alguna medida de un proyecto que llevamos a cabo entre 2009 y 2008-2011 sobre la precariedad en tres ocupaciones, que fueron los músicos, los trabajadores de call center, precisamente, y los trabajadores de la industria de la confección. Y ahí el objetivo de este trabajo era precisamente conjuntar tres ocupaciones muy diversas y ver qué es lo que ocurría desde una perspectiva longitudinal. Evidentemente, el estudio de trayectorias, que nosotros escogimos como una de las metodologías, lo que permite es examinar los cambios y la continuidad en el tiempo de las vidas de los individuos, en este caso centrado mucho en la vida laboral. Y creo que el principal atractivo en nuestros tiempos de adoptar una perspectiva longitudinal y de trayectorias es porque sabemos, pero no lo suficiente, que efectivamente las trayectorias laborales de los individuos, de los grupos sociales, sufren cada vez más discontinuidades, más rupturas, idas y vueltas, y se alejan de ese esquema que probablemente nunca existió, pero que era un esquema más o menos aceptado, según el cual determinados profesionales o profesionistas egresaban de la universidad y prácticamente hacían una carrera laboral en 1, 2, 3 empleos, y todo era más o menos un esquema de progreso, de mejora, etc. Sea o no cierto este esquema, que probablemente no lo es, como todos los esquemas, pues es una simplificación, el hecho es que lo que sabemos del mercado de trabajo, por lo que acaban de comentar recientemente, es que las políticas de flexibilidad, las crisis económicas, etc., llevan a este tipo de trayectorias o de itinerarios cada vez más, entre comillas, irregulares. Por ejemplo, cuando se habla de precariedad, uno de los ejes fundamentales del concepto de precariedad es justamente la inestabilidad, las entradas y salidas del mercado de trabajo, la menor duración de los empleos, es decir, una serie de factores que inevitablemente remiten a una dimensión temporal. Y creo que el gran desafío metodológico del análisis de trayectorias es cómo conceptualizar la temporalidad, cómo analizarla, cuáles son los datos pertinentes y cuáles son aquellos no tan pertinentes. De hecho, cuando se estudia la precariedad, cada vez es más común que se hable de precarización, como un conjunto de fenómenos acumulativos que llevan al deterioro de las condiciones de trabajo de la gente. Pero en nuestro caso no solo queríamos... muchas gracias. Unas drogas blandas. No solo queríamos analizar los análisis de precarización, sino aquellas otras trayectorias, que también las hay, en las cuales existe un progreso o una mejora en la medida en que se está en el mercado laboral. Para ello, los estudiosos de las trayectorias hablan, por ejemplo, de secuencias, que son las fases, que no son necesariamente cronológicas, sino que en parte tienen que ver mucho con lo que le pasa a los individuos. Es decir, puede haber secuencias de 3 meses en las cuales uno cambia muchas veces de trabajo, encuentra el trabajo de su vida, se casa y además le toca la lotería, y puede haber 20 años, una secuencia en la cual pues prácticamente uno sigue su vida más o menos estable, más o menos tranquila, tiene el mismo empleo. Eso parece que es más del pasado, pero en fin, simplemente es para ejemplificar la importancia de
de determinar las secuencias en las trayectorias laborales según esta idea no lineal del tiempo, ¿no? También hay especialistas que hablan de las rupturas, que tienen que ver mucho con las secuencias. De pronto en las vidas de los individuos hay algún acontecimiento que a veces no es de su entorno inmediato, sino que es de un acontecimiento macro. Es decir, los ingenieros de Guadalajara hace 15 años de pronto se vieron sacudidos por una crisis económica, por una crisis de la electrónica que los llevó en muchas ocasiones a crear sus propias empresas. Entonces, el análisis de trayectorias permite examinar no solo lo que ocurre en el entorno inmediato de los individuos, en sus dimensiones laborales, familiares, etc., sino en el entorno macro, en eventos que aparentemente están fuera de la realidad cotidiana, que sin embargo influyen. También un aspecto pues muy apasionante y al mismo tiempo muy complejo de discernir en las trayectorias es si realmente los individuos pueden gobernar o no su trayectoria o están determinados por ciertos antecedentes económicos, sociales, por la escuela donde estudiaron, etc. Es decir, se tiende a pensar que efectivamente si tú estudiaste en el TEC de Monterrey, algo de esto decían mis colegas, tienes el futuro asegurado, y si estudias en una universidad, en un tecnológico del estado de Tabasco, pues está en chino que tu trayectoria laboral sea más exitosa, sea cual sea el concepto de éxito que tengamos, ¿no? Bueno, hay datos estructurales que pueden señalar tendencias de este tipo, pero quizá lo interesante para los investigadores sea justamente las excepciones. Rompe un poco de los mitos que decía Wittse y pensar que hay individuos que movilizan recursos que en principio no están previstos y pueden darle vuelta, digamos, a sus propias trayectorias y a sus propios proyectos laborales. También se comentó aquí, el análisis de trayectorias permite tener visiones cuantitativas con grandes muestras, de datos, etcétera, visiones más cualitativas. Lo importante es ver el sentido que tienen las trayectorias para los individuos, y puede haber incluso mezclas y métodos mixtos que yo creo que sí son muy necesarios, que es tener, bueno, una idea de las grandes tendencias de los mercados educativos, de los mercados laborales, y ver si efectivamente nuestros estudios de trayectorias, nuestros estudios de caso, guardan una cierta relación con esas estadísticas macro, o realmente es una relación parcial, o realmente nuestros resultados desmienten lo que dicen las estadísticas, que como ya vimos además se pueden interpretar de muy diferentes maneras, ¿no? Finalmente, el análisis de trayectorias es un análisis biográfico, y en ese sentido las posibilidades metodológicas son bastante diversas, ¿no? Las limitaciones del análisis de trayectorias, o sea, a mí me pasa un poco como a Nacho, pero en este plano, que es que cada vez que hago un estudio de trayectorias se me plantean algunas respuestas, pero cada vez más preguntas, porque efectivamente normalmente lo que uno se encuentra es un panorama más complejo del que pensaba encontrar en un primer momento. Si uno se centra, digamos, en el plano del mundo de la educación, evidentemente hay que analizar el tipo de estudios que se llevan a cabo, las competencias que se obtienen, la forma de elección de los estudios. Yo estudié hace años a los ingenieros en la frontera norte, y uno se daba cuenta de que había gente que estudiaba ingeniería por vocación, pero había otra gente que estudiaba ingeniería por casualidad.
Y eso ocurre, digamos, en otras muchas carreras, ¿no? Donde me quedé sin cupo y me mandaron a no sé dónde a estudiar tal cosa. El prestigio de la carrera, también socialmente hay imágenes acerca de las carreras, el prestigio de la institución, el objetivo profesional supuesto, los horizontes de futuro también y los logros reales obtenidos. Y evidentemente, como se trata de dos mundos que se tocan pero que no son iguales, pues es muy importante examinar los lazos, vinculaciones, articulaciones o desarticulaciones y desencuentros entre lo laboral y lo educativo. No se puede tomar como algo dado la relación entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, sino que hay que examinar efectivamente cuáles son esas relaciones. En el plano laboral, bueno, hay que tener, evidentemente también hay muchas opciones en la práctica, pero un análisis detallado de una trayectoria laboral debe describir y analizar los eventos laborales, sus secuencias en el tiempo. En call center veremos, call center es un sector con una altísima rotación y sin embargo hay ciertos individuos que se van quedando en los call centers y que probablemente van a ser, quizá, no quiero ser profeta, pero quizá si los mercados de trabajo siguen sin desarrollarse lo suficiente, a lo mejor vamos a tener, entre comillas, profesionales de los call centers. En fin, no me citen, pero es una posibilidad. Hay que examinar de qué forma la experiencia laboral es valorada por los individuos, pero no en abstracto, sino en relación con sus expectativas futuras y con su formación pasada. Aquí puse expectativas pasadas, pero creo que eso no existe. Más bien con su trayectoria pasada y sus expectativas futuras. Y a lo largo de este itinerario vital hay que tener en cuenta los ingredientes del contexto, lo que les comentaba, crisis económicas, etc. Las secuencias, las rupturas o puntos de inflexión y lo que se denomina las fuerzas impulsoras. Es decir, ¿qué mueve a la gente a quedarse en un empleo, a cambiar de empleo, a casarse en determinado momento antes de cambiar de empleo, etcétera, etcétera? Y entonces, a partir de ahí, uno puede construir, normalmente, por lo menos este tipo de perspectiva de estudios de no tantos, de grupos no estadísticos, o sea, no una perspectiva estadística, normalmente suele desembocar en tipologías, es decir, uno dice, bueno, tenemos la tipología A, la tipología B y la tipología C. Y la tipología se puede construir, y lo veremos después en los ejemplos, desde una perspectiva objetiva o incluyendo también los elementos subjetivos. Es decir, uno puede decir, mi primera tipología es la de estos egresados de Derecho que siempre se mantienen en despachos de abogados y que tienen una continuidad perfecta, entre comillas, dentro del sector. O pueden ser trayectorias mixtas, es decir, un egresado de Derecho que durante unos meses trabaja, qué sé yo, como asesor de una empresa X, pero no exactamente de abogado, y después sigue cambiando, etcétera, después vuelve al sector, etcétera. En fin, la construcción de esa trayectoria está vista sobre elementos plenamente objetivos. Sin embargo, uno podría decir, vamos, la primera tipología es la de los abogados insatisfechos, qué sé yo, contestatarios, etcétera. La segunda es la de los plenamente satisfechos, la tercera es aquellos, en fin, puede hacerse una tipología también sobre la base de valoraciones diferenciadas. Hay algunos críticos que cuestionan la validez de las enfoques de trayectorias, señalando que los entrevistados pueden alejarse de la verdad o de la realidad. Lo cierto es que cuando uno le pregunta a las personas, sus respuestas, según sean martes o jueves, pueden variar, y además muchos de ellos a lo mejor ya no se acuerdan de lo que ocurrió hace 10 años.
Sin duda ese es un argumento interesante, pero un punto de vista alternativo señala que no se trata de evaluar la fidelidad de los relatos a la realidad, sino comprender su lógica y su coherencia interna, y sus contradicciones y su significación social, lo cual es muy fácil de decir, pero es más complicado de llevar a cabo. Cito a dos autores franceses, de Massier y Dubar: la entrevista biográfica no consiste únicamente en rememorar episodios de una vida y dar una interpretación de ellos, conduce asimismo a inscribirlos en una temporalidad que articula pasado, presente y futuro, y a insertarlos en una historia que tiene un sentido. Bueno, en nuestro caso, nosotros tomamos hechas estas digresiones, y se podrían hacer otras más, y yo creo que sí hay que pensar sobre la potencialidad de esta metodología, sus variantes y sus limitaciones. Nosotros tomamos en varias regiones de México a 80 egresados de cada ocupación aproximadamente, y aplicamos un cuestionario en el que se preguntaba sobre todos aquellos empleos de más de 6 meses. Se trataba de relacionarlo con algunos otros eventos, sobre todo de tipo familiar. Se preguntaba lo típico de la edad, etcétera, etcétera, dónde estudiaban y todo lo demás, y a partir de ahí seleccionábamos casos contrastantes, es decir, casos de aparente éxito y continuidad, casos intermedios y casos de fracaso. La idea era como cubrir todo el espectro de posibilidades, porque nosotros no íbamos a hacer estadísticas de esto, sino más bien lo que les decía, tipologías significativas. Y para construir esas entrevistas hicimos una entrevista que se proponía profundizar en la valoración de los significados del trabajo. Bueno, aquí les voy a presentar solo algunos resultados de dos de las ocupaciones, si logro entender cómo funciona esto. Sí. Bueno. Este es un ejemplo de construcción de trayectorias laborales en call centers desde una perspectiva objetiva. Encontramos dos tipos de población. El operario típico de call center, que es probablemente un estudiante de esta universidad o de otras universidades, pero algunos de los cuales siguen estudiando o están estudiando y les sirve este trabajo para para pagar sus gastos, y otros que ya terminaron y siguen en call center y probablemente van a seguir. Entonces ahí sí tenemos ingenieros y tenemos otro tipo de gente. Pero además de eso, lo que no se dice normalmente es que también hay un sector que sigue siendo minoritario, pero que son gente de 45, 50 y más años, que salieron de la industria y de otros lugares a raíz de ciertas crisis y entran en call center porque ahí para ellos es un refugio laboral, por decirlo de alguna manera. Entre esta población y algunos no tan mayores están los deportados de Estados Unidos. Hay una población de deportados. Nosotros hicimos el trabajo en Tijuana y en Monterrey, pero sé que en Guadalajara también hay grupos de deportados que se emplean porque supuestamente su competencia principal o más valorada es el inglés. Después entrevistamos a algunos y resulta que los contrataban por saber inglés, pero no empleaban el inglés a la hora de trabajar. Pero en fin, son ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Entonces, la gran mayoría de la gente de call center tiene lo que llamamos trayectorias laborales mixtas, es decir, han estado en el comercio, en los servicios, en la industria, etc. Y en algún momento entran en un call center y en ocasiones repiten y otras veces no. Esto es muy explicable en la medida en que los call centers tienen en México como 15 o 20 años de antigüedad, la mayoría. Entonces, para las personas más grandes pues era imposible emplearse el call center hace años. Y bueno, en fin,
hay dos tipos o dos subtipos, ¿no? Las trayectorias laborales tardías, que son esta gente mayor de 40 años, hay también amas de casa, etc. Y después los de salidas y entradas al call center de otro tipo de empleos en diferentes momentos. Hay un sector minoritario, pero también interesante, que son los que hacen carrera en la empresa. Aunque la estructura jerárquica es muy chica, de todas maneras pueden pasar de ser operadores a team leader, supervisor, etc. Y otros que no cambian de puestos, pero que sí tienen mejoras en el ingreso o en la jornada laboral. ¿Quiénes son, desde el punto de vista de sus estudios? Nosotros, en algo que no es representativo estadístico, había como 3/3, ¿no? Los que estudiaron universidad, terminaron y están en call centers; los que estudiaron universidad, los que terminaron y estudian, los que terminaron y no estudian, y gente con un nivel inferior al universitario. Más o menos es como 3/3. ¿Cuál es la competencia fundamental que se valora? Pues ustedes ya lo habrán adivinado, me imagino, que es la capacidad de hablar, de comunicarse, de convencer a quien haya que convencer, de aguantar a quien haya que aguantar, etcétera, etcétera. Es decir, algo que combina la capacidad comunicativa y algo que algunos estudiosos llaman el trabajo emocional, ¿no? Esta es la capacidad de contenerse y no mentarles algo a los clientes cuando en realidad es lo que uno desearía hacer, ¿no? Y después tenemos este otro sector que tampoco sabemos cómo va a evolucionar, pero son jóvenes que entraron en call center y siguen en call center. Su única experiencia laboral es el call center. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, sería interesante preguntarse en unos años qué es lo que va a ocurrir. Y aquí los grados de... respecto a la precariedad, que era lo que nosotros estudiábamos, en los call centers hay una contratación formal bastante alta, 80% tienen contrato por tiempo indeterminado, pero en la práctica, en las entrevistas, brincaban determinadas cuestiones. Por ejemplo, algunos firmaban su renuncia en el momento de firmar su contrato de trabajo, otros tenían su cotización al IMSS era por un salario mínimo y no por lo que realmente ganaban. Y en general lo que se observa en este tipo de empresas es un gran desconocimiento de las condiciones propias de trabajo y de los derechos laborales. Es decir, la gente no sabe muy bien si tiene IMSS, si tiene jubilación, si no tiene... porque además, no solo porque las empresas no den esa información, sino porque los famosos procesos de subcontratación o outsourcing hacen que a veces tampoco sepan realmente quién los contrata, ¿no? Sin embargo, curiosamente, no sé si es mito o no es mito, pero la parte salarial no era de las que peor, o de las partes más peores, digamos, o de las partes más criticadas por los propios empleadores. ¿Por qué? O empleados. Por un lado, porque quienes estudiaban y trabajan, algunos de ellos, para ellos era no solo un buen trabajo, era el trabajo ideal. Es decir, yo trabajo 6 horas en el call center, gano 4.000 pesos más o menos, y en la tarde o en la mañana me voy a estudiar. Había otro sector son pocas entrevistas, pero sí hay una valoración importante de la posibilidad de ser, a pesar de todo, de ser atendidos por el Seguro Social. 2 o 3 entrevistas con madres solas, por ejemplo, señalaban que para ellas lo más importante era tener el IMSS, a pesar de que luego funcione regular, mal o muy mal. Pero esa posibilidad es importante.
Eso desde el punto de vista de las prestaciones sociales. Caso contrario, en el ejemplo de los de más de 50 años, para los cuales la jubilación era un terreno totalmente incierto y probablemente no les iba a servir para nada. Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de una profesionista de 39 años, operadora telefónica, ayudante de optometrista, deja de trabajar porque tenía que cuidar a su madre y vuelve como operadora telefónica con un ingreso mensual de 4.200 pesos al mes en el Distrito Federal. Entonces aquí lo que hicimos fue poner los años y los años de edad. En este momento tiene 39 años, ¿no? Esta era una de ellas que valoraba muchísimo lo del IMSS, que tenía un hijo enfermo, etc. Un estudiante de licenciatura en administración de 24 años, ayudante de chofer, abarrotes, empleado en estacionamiento, operador telefónico, vendedor en Sambors y operador telefónico de autoridad, ¿no? Entonces es una trayectoria, digamos, típica, entre comillas, de los jóvenes que alternan chambitas con trabajos más formales, etc. Una cuestión interesante es que, aunque en la encuesta no salió mucho, en algunas entrevistas sí sale la gente que hace dobles jornadas, a pesar de que son call centers, ¿no? Gente que trabaja muchas horas a la semana. Un hombre mayor de 50 años, 58, 59, creo que era deportado. Y bueno, curiosamente dice que le apasiona su trabajo, ¿no? Para algunos realmente el hecho de poder hablar con otra gente es algo muy gratificante, y lo único que echan de menos es poder explayarse más, porque los protocolos de las empresas son muy estrictos y les ponen límites de tiempo, ¿no? En fin, son ejemplos. Les voy a presentar algo de los músicos. Estos son músicos de concierto. El trabajo lo hizo fundamentalmente mi colega Rocío Raman, que trabajamos en la misma metodología y en el mismo proyecto. Y entonces ella distingue tres tipos de músicos. Estos prácticamente todos tienen carrera universitaria, excepto alguno que tiene media superior. Entonces, lo que está muy claro es que quienes estudiaron música tienen dos opciones, en principio, en el mercado de trabajo. O intentar trabajar en una orquesta y tener una plaza, que es como el objetivo final, ¿no? O dedicarse a la enseñanza. Entonces, a los que mejor les va son los músicos en orquestas consolidadas, los profesores universitarios y algunos músicos de enseñanza media y primaria, cuyos grados de precariedad no son muy altos, sino que les va bastante bien, aunque los maestros de enseñanza media y primaria... Bueno, más bien aquí lo que se subraya es sobre todo la condición de permanentes. Y creo que lo interesante de este análisis es que no todo lo permanente es positivo y no todo lo inestable es negativo. Es decir, hay algunos permanentes de maestros de música, enseñanza media y primaria, que sí tienen contratos de larga duración, los salarios están por debajo de los salarios interprofesionales, no hay oportunidades de promoción profesional, etcétera, etcétera. Los semipermanentes, lo que también se dio en este estudio es las oportunidades mejores, digamos, para trabajar Hay muchas mejores oportunidades en el Distrito Federal, que es donde están las orquestas más consolidadas, que en Tijuana, que es donde se hizo Tijuana y el Distrito Federal, ¿no? Pero también entrevistamos a algunos otros músicos y realmente parece ser que el Distrito Federal es un mundo distinto en relación a las orquestas, a pesar de que han surgido otras en otros estados de la República, ¿no? Y aquí ya entra, digamos, la principal característica del trabajo de los músicos de concierto, que es la multiactividad. Es muy raro, excepto estos de la orquesta, que a partir de los 15, 20 años logran una plaza en una orquesta.
la característica fundamental del trabajo de este tipo de músicos es que ellos tocan en bodas, velorios, obras de teatro, aquí, allá y acullá, y donde pueden, ¿no? Entonces, esto es, digamos, muy general, ¿no? Bueno, aquí tienen lo que, no voy a repetir lo que está ahí. Y después, lo que denominamos los intermitentes, que hay una serie, digamos, de posibilidades o de nichos, digamos, en el mercado de trabajo. Todas estas gentes, la mayor parte, casi el 80-85% tienen un título universitario. No todos de música, pero sí la mayoría. Y algunos tienen formación adicional. Es interesante ver que los casos de mayor consolidación y mejores condiciones laborales son de músicos polacos, músicos rusos que viven en México desde hace 25 años y que tienen una formación más larga en escuelas de mucho prestigio, etc. También hay algunos mexicanos, ¿no? Pero sí hay una proporción importante de rusos, polacos y gente que viene del este y de Cuba también, ¿no? Algunos. Entonces, bueno, en los intermitentes, lo que me interesaría señalar es que son estos de aquí abajo, que son gente relacionada con las nuevas tecnologías, con nuevas empresas, con nuevos nichos de mercado relacionados con el mundo de la música, que no tienen ninguna estabilidad, pero sin embargo se sienten muy gratificados porque hacen lo que les gusta y no les importa, digamos, que sus proyectos de trabajo sean de 3 meses, 6 meses, 1 año, etcétera, y que haya, digamos, todos estos cambios, ¿no? Que esta es una cuestión que hay que tener en cuenta. Bueno, con esto ilustro, digamos, de una manera muy esquemática las diferencias de la precariedad en dos ocupaciones muy diferentes. Una ocupación nueva ligada a las tecnologías de la información que muchos llaman neotilarista y donde la proporción de universitarios es bastante alta, y esta otra donde la mayor parte son universitarios y eso no les libra, digamos, por decirlo así, de algunas condiciones de precariedad. Este es un cuadro donde arriba está, cuanto más arriba, más intermitentes, y cuanto más a la derecha, más profesionales. Entonces ven esta relación no lineal entre profesionalización e intermitencia, es decir, estos de emprendedores creativos, nuevos talentos, etcétera, son muy profesionales, pero también son muy intermitentes. Y aquellos que son la élite de las orquestas y los profesores de universidades son muy profesionales y muy estables. Allá hay muy estables, pero poco profesionales y con condiciones de precariedad altas. Y aquí el peor de los mundos, que es muy inestables y muy poco profesionales. Bueno, esto no me dio tiempo de traducirlo, pero lo vamos a pasar. Bueno, entonces, de alguna manera fui anticipando algunas conclusiones, ya las fui anticipando, de los que tienen trayectorias mixtas, jóvenes que estudian, valoración positiva de ingresos y horarios. Jóvenes sin licenciatura, en algunos casos expresan la trampa de la precariedad. Es decir, son gente que quisieran moverse a cierto tipo de empleo, pero no encuentran, no saben cómo, ¿no? Y hay profesionistas jóvenes que ya no estudian, donde hay una cierta estabilidad en los call centers, 3, 4 años en el mismo call center, cierta estabilidad, digamos, no comparado con los viejos empleos de
de 25 o 30 años, ¿no? Y quizá el sector más precario y el que percibe, digamos, sus condiciones de manera más negativa es de los que entraron tardíamente, profesionistas que salieron sobre todo de sectores industriales que tienen una trayectoria laboral descendente, mujeres sin escolaridad que no ven, sin escolaridad entre comillas, secundaria, preparatoria, que no ven futuro porque no tienen jubilación. Y esto se agrava en el caso de los deportados. Hay casos muy dramáticos de gente que en realidad llegan a Tijuana, a Monterrey, no tienen ninguna red, ningún contacto, sus parientes más cercanos viven al otro extremo del país y no los han visto desde hace 25 años y no saben ni dónde están, ¿no? Y luego está este otro tipo de trayectoria de empresa, con ascenso, estabilidad, hay una adaptación a las condiciones de trabajo. Por ejemplo, uno de estos era un caso de alguien que tenía una carrera trunca en letras hispánicas, ¿no? Y que había subido a manager ahí en el call center, ¿no? A pesar de lo anterior, no hay una perspectiva clara de futuro, aunque se obtiene una cierta profesionalización, habilidades específicas de autor, dominio de campañas, servicio al cliente, etc. Esto no lo había mencionado. Quizá uno de los aspectos más conflictivos es lo que se denomina la precariedad organizacional, porque en el call center es muy importante el bono de productividad que les puede suponer el 30 o 40%. Entonces a veces el bono se mide en función de la calidad, y la calidad es algo que según muchos operadores se mide arbitrariamente, y eso es una fuente, digamos, de conflictos y de tensiones, ¿no? Bueno, lo del ingreso ya lo dije. La valoración general del empleo tiende a ser de tipo instrumental, al que algunos trabajadores encuentran formas expresivas de atención, ¿no? Y gusto por el trabajo entre quienes hicieron carrera en la empresa. Bueno, aquí esto es una cuestión totalmente especulativa respecto a los call centers. Va a seguir la rotación, la gran rotación, y hay quien dice incluso que los call centers van a desaparecer. O existiría alguna posibilidad de profesionalización, no sobre una base de conocimientos sedimentados, etcétera, sino sobre la base de competencias organizativas, gestión tecnológica y aprendizaje continuo, y la empresa sería eventualmente ese espacio de profesionalización. Bueno, este es simplemente dos ejemplos que de alguna forma ilustran cómo hicimos el análisis de trayectorias en la práctica, y como todo tiene que acabar con un comercial, pues el libro sobre este trabajo aparecerá, yo espero, como en noviembre, y espero que pueda estar aquí en la Feria del Libro y que vengan todos ustedes. No, es muy probable que se publique en el próximo mes. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Alfredo Guale, y en concordancia de lo que dice el doctor Ignacio Román, esta presentación genera muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Desgraciadamente, como el tiempo premia, solo tenemos tiempo para 2 preguntas. Entonces, bueno, queda abierta la mesa para hacer preguntas a los panelistas. Sí, bueno, es un tema muy interesante, pero de unos años para acá también se ha visto otro fenómeno. Los estudiantes que saliendo de su carrera inmediatamente se van a un posgrado. Anteriormente recuerdo que nos pedían como requisito por lo menos 3 años de haber estado en el mercado de trabajo para poder ingresar a un posgrado. En la actualidad parece que es la continuación de la licenciatura, y bueno, aquí pues yo me preguntaría, igual que el doctor Ignacio, me preguntaría, ¿será por la inseguridad que tienen de enfrentarse al mercado de trabajo, o será porque las becas CONACYT, como quiera que sea, son a veces un sueldo más alto que el que da el mercado de trabajo? Quisiera
pasar una pregunta al primer ponente sobre si solo el estudio nacional podría ayudarnos a tener bases para establecer una cultura de evaluación, de seguimiento, una cultura de seguimiento en nuestras instituciones, que no la hay. Para la primera ponencia, para el primer planteamiento, yo creo que el estudio nacional es muy importante. No tenemos cultura de seguimiento, pero por dónde vamos a empezar por un estudio nacional, a lo mejor puede ser un buen principio, pero puede pegar un estudio nacional si no hay valoración de la cultura de seguimiento. Para el segundo ponente, el uso perverso de la educación. Muchos de los sistemas de evaluación están pervirtiendo nuestras decisiones en relación con los mitos que ya mencionaba el primer ponente, y en la última relación, la necesidad que hay de una relación interactiva oferta. No puede una oferta en ninguna empresa, pero una misión interactiva oferta-demanda en las universidades, creo que sería, bueno, no sé qué piensan ustedes, no hay una relación lineal entre la oferta y la demanda. Y toda esta presentación me hizo acordar de un comentario que nos hizo Benno Sander en la segunda mitad de los 70. Que las universidades juraban y perjuraban sobre su misión de hacer investigación, formar personal de todo nivel y difundir la cultura, pero en realidad se están convirtiendo en unas guarderías de la juventud, y a lo mejor podrían, si van a ser guarderías de la juventud, para que no ande fregando y quieren empleo, pues podríamos organizarse de manera diferente. A ver, sobre el estudio nacional, creo que lo debemos considerar como una responsabilidad tanto de las universidades como del gobierno. Y pues tengo algo de experiencia en eso. He hecho propuestas para una encuesta nacional y hasta la fecha no han encontrado mucho eco. En la práctica parece que muchas universidades consideran que la información sobre sus egresados es algo sumamente sensible y por lo tanto confidencial, y que nadie lo sepa. Hay un problema ahí, pero creo que sí se podría hacer. Digo, el año pasado, con la reforma educativa, el secretario de la SED mandó a hacer una encuesta nacional sobre la educación básica para saber cuántos maestros, estudiantes y escuelas hay, porque no sabía nada al respecto, y quiénes estaban en nómina y quiénes no. Entonces creo que sí sería posible, solamente tendríamos que ponernos de acuerdo y que se financie. Gracias. A ver, yo creo que es muy interesante esta cuestión de las maestrías o de los posgrados. Hay una cuestión, y bueno, aquí podría estar buscando el dato, pero hace 30 o 40 años la proporción de población con estudios de posgrado en México era prácticamente nula, y aún la proporción de población con estudios de licenciatura era sumamente baja. Ahora, con respecto al estrato de población en edad de licenciatura, digamos, entre los 18 y los 23, 24 años, grosso modo 25, en realidad estamos teniendo una proporción muy alta de población. Estaríamos teniendo alrededor de 25-30% en ese estrato de edad. Entonces, si nosotros juntamos esto con un país que no crece y que no genera empleos, entonces uno dice, tenemos gente mucho más formada, sí, pero al mismo tiempo tenemos gente con mucho menos oportunidades.
en esas circunstancias hay una búsqueda creciente de tratar de diferenciarse. Y me parece, sin tener mayor precisión en detalle, que existen dos mecanismos diferenciadores importantes. Uno de ellos es el tener posgrado, y digamos es el más socorrido porque genera una posibilidad de beca, porque genera prestigio, porque genera otro tipo de redes sociales, etc. El otro es la universidad privada, es decir, diferenciarse no por el grado académico, sino diferenciarse por el estrato socioeconómico y las redes sociales que se establecen. Y en ese sentido ha habido un enorme auge tanto de la lógica de las universidades privadas como de la lógica de los posgrados. Y bueno, esto implica un desarrollo de mayores competencias. Yo creo que sí puede generar, o sea, no creo que sea necesariamente algo perverso. La cuestión es si efectivamente es un mecanismo que se desarrolla de los posgrados para generar mayores capacidades o logros profesionales o logros de vida de parte de quienes entran en esos procesos, o si es simplemente un refugio, como lo señalas. Creo que ahí es una gran incógnita y que valdría la pena abordar. Y por otro lado, en cuanto a la interacción oferta-demanda, me sigue dando cierta comezón. Es decir, a ver, hablar de oferta-demanda en mercado de trabajo es forzosamente estarnos refiriendo a trabajo subordinado frente a empleadores. Es eso, esa es la dinámica de un mercado de trabajo. En México, cerca de 35% de los trabajadores no están ni como subordinados ni como empleadores. Están como trabajadores por cuenta propia, están como trabajadores familiares, están como cooperativistas, están en otro tipo de espacios. Entonces, es ahí donde digo, creo que es importante rebasar un enfoque estrictamente de mercado de trabajo y ubicarse en un enfoque mucho más amplio de empleo. Esto implicaría poder ubicar posibilidades de trabajo tanto de carácter cooperativo como de posibilidades de inserción en función de necesidades sociales, no en términos de la rentabilidad del trabajo que se haga, sino en términos de la necesidad del trabajo que se haga. Y entonces, más bien, ahí sí tratar de generar el nacimiento o la formación de un mercado de trabajo en espacios en los que no lo hay ahorita. O sea, se requiere una cantidad enorme, a mi parecer, por ejemplo, de trabajadores dedicados a cuestiones de protección ambiental, o dedicados a cuestiones como economía del cuidado, o destinados a cuestiones de investigación y desarrollo. Sin embargo, no existe ese mercado. Entonces, porque no existe ese mercado, no vamos a formar a población en esos aspectos. Me parece que no. Me parece que lo que es importante es generar una presión no solamente a la oferta para que se articule a la demanda, sino a la demanda para que genere un nuevo tipo de demanda acorde con las circunstancias de la sociedad en la que vivimos, creo. Yo creo que en estos temas solo hay dos soluciones complementarias, que son rezar y escuchar al presidente de la República. No son complementarias. Ah, ok. Se retroalimentan. No, lo que quiero decir es que, bueno, creo que uno de los puntos de partida del seminario y de las discusiones que hemos tenido es que efectivamente la educación influye, digamos, en el mercado de trabajo, puede contribuir a echar sobre ese mercado de competencias, etc. Pero en términos cuantitativos, finalmente los empleos crecen cuando crece la economía, no cuando crece la educación. Y si en Perú hace la década pasada y en Argentina creció y en Brasil creció, yo espero que México algún día crezca y cuando crezca la economía va a haber más empleos. Probablemente, no sabemos, las condiciones estas de precariedad que les comentaba, es probable que sigan siendo desiguales, etcétera, etcétera. Pero eso tampoco, el que eso cambie tampoco, ahora me voy a contradecir, tampoco viene del cielo. O sea, depende también de
constitución de grupos sociales, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver algunas de las mejoras de política laboral, por ejemplo, que ha habido en los últimos años. No soy experto en el tema, pero he sabido en Argentina, en Perú, etcétera, cómo ha habido una formalización de los mercados de trabajo, cómo ha habido algunas mejoras, digamos, en las garantías laborales, en las condiciones laborales, etcétera. Y eso además no tiene que ver con el mercado, tiene que ver con políticas. O sea que hay también que salir un poco del ámbito del mercado. También hay que ver las políticas laborales en los últimos 15 años, 100, 200, brillan por su ausencia. O sea, hace 15 o 20 años algo había en México. La Secretaría del Trabajo tenía las becas Progrecat, el CIMO, el no sé cuántos. Algo había. Hace 15, a partir de los últimos 15 años no hay absolutamente nada. ¿Es posible revitalizar políticas laborales? Bueno, pues es una pregunta, otra pregunta más que habría que agregar, ¿no? Y respecto a lo de los doctorados, pues la verdad no tengo respuesta. Yo creo que es una investigación que hay que llevar a cabo. Realmente, ¿qué es lo que ocurre con quienes estudian posgrados? Pero a priori yo diría que como siempre en México también habría que ver zonas geográficas, instituciones, regiones, etc. Si algo se caracteriza, por algo se caracteriza México es precisamente por su heterogeneidad. Hablaba Nacho de lo privado. En lo privado están las patito, las semipatito y las de élite. Y en las universidades públicas también hay una jerarquía, entre comillas, que hace que las situaciones sean diferentes, el prestigio de los egresados también, los mercados de trabajo lo mismo. Cuando estaban hablando del desempleo abierto, ¿saben ustedes cuáles son los estados que menos desempleo, menos desocupación abierta hay en México? Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Eso en cualquier otro lugar dirían, bueno, esos lugares deben ser economías prósperas, dinámicas, igualitarias, etc. No, pues no. En fin, aquí lo dejo. No me queda más que agradecer a los panelistas, a ustedes por su presencia, y hago entrega de los reconocimientos a los expositores. Muchas gracias.